Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Martes de la 24ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 7 versículos 11 al 17. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio del día y tenemos aquí una escena que solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas. Y es una de tres escenas donde Jesús resucita a personas. Aquí está la resurrección del único hijo de una viuda. Después tenemos la resurrección en el Evangelio de Mateos de la hija de un funcionario de una sinagoga. Y después en el Evangelio de Juan tenemos la escena cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿no? Tres escenas muy diferentes. Esta única Lucas no las narra. Y se nos dice que del Evangelio de ayer Jesús estaba en Cafarnaúm y muy probablemente de Cafarnaúm Jesús se fue en dirección a Caná y de Caná se va a Naín. Naín es una aldea que se encuentra al sureste de Nazaret, muy cerca del pueblo donde creció Jesús. Y ahí va seguido por una multitud, nos dice el Evangelio de Lucas. Y es ahí donde Jesús, al entrar a este pueblo, ve la procesión de un funeral, ¿no? Y Jesús es conmovido por la escena. Primeramente porque ve que es una viuda. ¿Y cómo Jesús sabe que es viuda? Muy probablemente por la ropa que lleva la mujer. Aún hoy en día en muchas culturas las viudas van vestidas de negro, ¿no? Por ejemplo, en algunos países, algunas culturas, aún hoy en día las viudas van vestidas de cierta forma que manifiestan su duelo, ¿no? Y es muy probable que Jesús supiera de que esta mujer era viuda por la ropa que llevaba y que es el único hijo que ahora va a enterrar. No sé, yo cuando leo esta escena, lo primero que se me viene a la mente es de que si Jesús, al ver esta escena, si no pensó en su propia madre, ¿no? De que ya para en tiempos de que Jesús ha empezado su ministerio público, ya José, el esposo de María, ya no está presente. Es muy probable que haya muerto, ¿no? Y que María es viuda, ¿no? Y que cuando Jesús ve a esta madre viuda que va a enterrar a su único hijo, que quizás lo conmovió porque quizás le manifestó lo que su propia madre iba a vivir, la muerte suya, y que su único hijo, Jesús, hijo de María, pues entonces también iba a ser sepultado, y que en esta mujer Jesús ve lo que su propia madre, María,
va a pasar, de que ya ahora siendo viuda, pues muy pronto ella también tendrá que enterrar a su único hijo. Y quizás esto fue lo que conmovió a Jesús, porque Jesús interviene en esta procesión sin que nadie se lo pida. También es otro tema muy interesante, de que Jesús, o de que Dios no simplemente viene a nosotros porque vamos en busca de ellos. También Dios se hace presente cuando a veces ni siquiera lo buscamos, y a veces nos sorprende al tocar a nuestra puerta, a hacer presencia en nuestras vidas. Por ejemplo, un San Pablo, ¿no?, que fue enemigo de la iglesia cristiana, ¿no? Y que quizás San Pablo nunca se imaginó de que él estuviera en busca de Dios, en busca de Jesús, ¿no? Pero Jesús se hace presente en su vida y convierte a este hombre Saulo, que era un enemigo de la iglesia cristiana, y lo convierte, lo llama para hacerlo un instrumento de la iglesia, un instrumento del reino de Dios, ¿no? Pues igualmente aquí Jesús en esta escena interviene sin que nadie se lo pida. Es conmovido por la experiencia de esta viuda que va a enterrar a su único hijo. ¿Quiénes eran las viudas en aquellos tiempos, no? Las viudas eran parte de tres grupos que constantemente se mencionan, particularmente en la tradición profética, de que Israel nunca tenía que olvidarse, de que nunca tenía que perder de vista las necesidades de tres grupos muy vulnerables en su sociedad. Y entre ellos están las viudas, después los huérfanos, y el tercer grupo eran los forasteros, ¿no? Son tres grupos que la tradición profética constantemente le recuerda a Israel que debe de atender a los más vulnerables entre ellos. Y entre los más vulnerables entonces se contaban a estos tres grupos: viudas, huérfanos y forasteros, ¿no? Sí que aquí Jesús es conmovido por la experiencia, por el dolor, por el sufrimiento de esta viuda, porque al enterrar a su único hijo, entonces ya esta mujer ya no tiene el soporte y la protección de un esposo, no tiene tampoco ya la protección y soporte de un hijo, ¿no? Y tampoco como ya es viuda, pues ya la familia de su esposo prácticamente podía romper los lazos de responsabilidad con la viuda, porque si el hijo moría, entonces ya la familia del hijo no tenía que hacerse responsable de su esposa, ¿no? Y ahora no sabemos de la familia de origen de esta viuda, si es local o si fue traída de otro lugar. Así que una mujer tenía que tener un soporte social, ya sea de su padre, ya sea de su esposo, o ya sea de uno de sus hijos, ¿no? Y esta mujer, pues, al ser viuda, pues ya no tenía a nadie. Y una viuda, pues, peligraba en una sociedad de estas al no tener nadie que la respaldara, al no tener nadie que la defendiera socialmente, económicamente. Y Jesús se compadece, es conmovido por esta situación de esta viuda que va a enterrar a su único hijo, y él interviene por su propia iniciativa, nadie se lo pide. Nuevamente aquí un tema de que Dios hace presencia según la decisión de Dios, según las motivaciones de Dios, y no necesariamente las nuestras, ¿no? Así que no hay un molde particular que podemos decir, esta es la única forma que Dios viene a nosotros, ¿no? El Espíritu de Dios se mueve por donde el Espíritu quiere, ¿no? Y no hay un molde, no hay un modelo particular que podemos decir, este es el único molde, es la única forma que Jesús viene a nosotros. No. Dios decide como Dios quiere, y eso hay que respetarlo, ¿no? Y no querer forzar a Dios a nuestras propias ideas, a nuestras propias expectativas. Así que esta escena de Jesús en este pueblo de Naim rompe muchos moldes. Dice: al llegar a la entrada de la población se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba gran muchedumbre. Esto nos quiere decir que quizás esta viuda era muy conocida en este pueblo, el hecho de que va mucha gente en la procesión para enterrar a su único hijo. Cuando el Señor la vio, para mí nuevamente esta
este momento que Jesús, al ver esta procesión, al ver a la viuda que va a enterrar a su único hijo, se le enternece. Y no sé, yo no dejo de pensar, no puedo dejar de pensar de que Jesús ve en esta viuda a su propia madre, que muy pronto también tendrá que enterrar a su único hijo, ¿no? Y esto lo conmueve. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente al que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Así que la gente fueron testigos de una gran escena. Jesús, poder de Dios, presencia de Dios, interviene aquí y le regresa a esta madre a su único hijo. Una madre que está desamparada socialmente. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Estas palabras son muy proféticas en sí mismas, porque en el Antiguo Testamento hay por lo menos un par de escenas de resurrección y están conectadas con Elías y Eliseo, dos profetas impresionantes, dos profetas muy importantes en la tradición profética de Israel. Y no es ningún accidente que esas resurrecciones, particularmente de Eliseo, se llevaron a cabo cerca de aquí, de esta población de Naim, ¿no? Así que nos dicen algunos comentaristas de que esta escena que nos está narrando Lucas está en cierta manera revolviendo el pasado, ¿no? Y trayéndolo, recordando la escena de Eliseo, que también resucita a una hija de una viuda, a un hijo de una viuda, y se lo regresa también, y que esta escena, pues de cierta manera es un paralelo, o es un conectar a un profeta importante de Israel con Jesús mismo, ¿no? Y que estas palabras que dice: un gran profeta ha surgido entre nosotros, que así como el profeta Eliseo pues manifestó la presencia de Dios, la palabra de Dios en sus pueblos, ahora tenemos a alguien todavía más grande que lo supera, a Jesús el Nazareno. Y ahora viene las palabras que cierran este evangelio. Dice: la noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. También el hecho de que esta aldea de Naim está muy cerca de Nazaret, el pueblo de Jesús, donde Jesús fue rechazado, donde la gente no reconoció ni su identidad como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el enviado por Dios, sino pensaban que lo conocían porque creció entre ellos, y ahí Jesús se quedó admirado por la cerrazón de su corazón, de no recibir el reino que entre ellos se está manifestando en su presencia. Y aquí en este pueblo Jesús está llevando a cabo pues un milagro, una escena que verdaderamente no solamente manifiesta el poder de Dios, sino también lo que Dios está llevando a cabo por medio de Jesús, la inauguración de su reinado, de que la era mesiánica que tanto se venía hablando, particularmente en la tradición profética, ya está aquí en la presencia de este hombre Jesús el Nazareno. Así que una escena verdaderamente impresionante que el evangelista Lucas lo conecta con la tradición profética, particularmente de Elías y Eliseo, en quienes vemos estos milagros también de resurrecciones, y que aquí Jesús lleva a cabo esta escena. Nuevamente, hay que recalcar esto, lo del hecho de que Jesús, sin que nadie se lo pida, interviene, porque es conmovido por el dolor de esta viuda que va a enterrar a su único hijo. Así que
no hay un molde específico, no hay un molde en que podamos meter a Dios y decir Dios solamente se hace presente de esta manera, ¿no? Cuando uno lo invoca aquí, nadie se lo pidió, nadie le rogó, Jesús mismo es conmovido por la escena. Y yo, de mi parte, digo, es conmovido porque Jesús vio en esta viuda a su propia Madre María, que muy pronto también tendrá que ir a enterrar a su hijo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.